Hola, muy buenas. Bienvenidos a todos y a todas. Buenas tardes, buenos días, depende de dónde estéis, pero bienvenidos a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar que voy a impartir yo. En este webinar iremos poco a poco iremos avanzando, pero la idea de este webinar es que hablemos, os cuente, secretos que suelen existir o que solemos tener, mejor dicho, los auditores cuando hacemos auditorías del sistema de gestión de continuidad de negocio. Porque el foco principal de este webinar va a ser ese. Las dos palabras clave de este webinar son auditorías y continuidad de negocio. Esas son las dos palabras clave. Así que bueno, vamos a ir rodando poco a poco. Las cosas que os voy a contar, al principio, bueno, la primera diapositiva os voy a contar un poco sobre mí, aunque los que ya habéis asistido a otros webinars y me conocéis, pues no os voy a enseñar nada nuevo. Después también os enseñaré el proceso para hacer auditorías. Vamos a diferenciar entre auditorías internas y auditorías de certificación. Estos tres primeros puntos son los que voy a ir más rápido, porque son las cuestiones más globales, más básicas, y en esos tres puntos, esos primeros tres puntos de la presentación, del webinar, voy a intentar de ser más rápido para centrarme sobre todo en el punto 4, que ahí es donde os voy a hablar de las claves a la hora de realizar auditorías de sistema de gestión de continuidad de negocio. Esas son las iniciales de SGCN, Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio. Dentro de este mundillo, dentro del mundillo de los sistemas de gestión de continuidad de negocio, hay un estándar ISO, que es el más conocido y el más habitual, el más popular, que es la ISO 22301. Ese estándar, además, recientemente se ha actualizado. La última versión disponible de ese estándar es la versión del 2019. Todavía la versión del 2012, que es la versión previa, está por ahí, hay empresas que tienen todavía esa versión, porque todas las empresas cuando sacan un estándar siempre hay un tiempo para adecuarse, para actualizarse, y pues todavía hay empresas que se están actualizando, pero ya que sepáis que la versión actual del estándar que está disponible es la versión del 2019, que es la ISO 22301. Bien, pues vamos a ir rodando poco a poco la presentación. Aquí obviamente no voy a pararme mucho. Esto es simplemente deciros que llevo ya pues más de 15 años rodando en el mundo de las tecnologías de la información, habitando empresas no solamente a nivel nacional, a nivel de España, sino a nivel también internacional. He viajado mucho por Europa, por Latinoamérica, por USA, y tengo una amplia experiencia no solamente habitando, sino también haciendo consultoría, porque yo tengo el perfil de auditor y de consultor. He colaborado con muchas entidades certificadoras y colaboro actualmente con dos entidades certificadoras, una de ellas es ENOR, otra de ellas es Bureau Brita, otra de ellas es Cámara Certifica, y pues esto me hace tener eh, un perfil, digamos, con mucha experiencia, y esa experiencia es la que quiero aprovechar para intentar de compartir con vosotros algo para que os pueda servir para aprender cosas nuevas. Pues esa es mi intención. Independientemente del objetivo del webinar, que ya sabéis que las dos palabras claves es auditoría y continuidad de negocio, pero independientemente de ir a ese punto, para mí el objetivo es que todo lo que os cuente en estos minutos que sirva para algo, que os pueda ayudar a mejorar o que os pueda ayudar a conocer cosas nuevas. Ese es mi objetivo. En base a mi experiencia, en base a lo que he rodado durante los últimos años. Bien, pues vamos a ir rodando poquito a poquito. Vamos a ir siguiendo en esta línea. El proceso. Bueno, este proceso de auditoría, esto es exactamente igual para cualquier proceso de auditoría. Esto no es exclusivo de auditorías de continuidad de negocio. Ni siquiera es exclusivo de auditorías internas o auditorías de certificación. Es para cualquier auditoría. En un proceso de auditoría siempre tiene que haber una planificación, se tiene que preparar un plan, porque hay que planificar qué se va a revisar, con quién nos tenemos que entrevistar. Las auditorías habitualmente suelen tener lugar en varios días, no es solamente una jornada, sino que son varias jornadas. Hay que hablar con diferentes personas, con lo cual hay que planificarse bien los horarios, si va a ser por la mañana, si va a ser por la tarde, cuándo vamos a hacer la parada para la comida, o la parada para descanso también. Entonces, todo eso se tiene que planificar previamente a la auditoría. Después también, pues es muy recomendable tener una reunión inicial donde se presente el equipo de auditoría, donde se presente la empresa también, porque para el auditor es muy importante conocer a qué se dedica la empresa, cuáles son las principales líneas de negocio de la empresa, cuál es el alcance que se quiere certificar o que se quiere auditar. Con lo cual, esa reunión inicial para tener una primera toma de contacto es fundamental.
Hay empresas que lo llaman, esto, la primera reunión inicial la llaman como el kick-off meeting, una KOM, K-O-M, son las iniciales de kick-off meeting, que es al final eso, es lo mismo, es una reunión inicial donde el objetivo principalmente es conocerse, confirmar los horarios también del plan de auditoría y dar a conocer el proceso para realizar la auditoría. Una vez que ya hemos planificado y hemos tenido esa reunión inicial, que ya nos conocemos, pues ya empezamos el trabajo de campo, digamos, la auditoría on-site. Aunque las auditorías hoy en día también se hacen en remoto, por la situación en la que nos encontramos con la pandemia, pero habitualmente, pues ya sea on-site o ya sea off-site, en remoto, el siguiente punto lo que se va a hacer es revisar el cumplimiento. En ese cumplimiento, en esa revisión del cumplimiento, ahora os contaré un poco más adelante cuáles son los tips, cuáles son los trucos que tenéis que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una auditoría de este tipo, enfocada principalmente en auditorías de sistema de gestión de control de negocio, pero en esa revisión lo que hay que ir es comprobando que la empresa cumple con los requerimientos del estándar. El estándar, en este caso el de control de negocio, la ISO que os comentaba antes, la 22301, pues define una serie de requerimientos. Esos requerimientos son los que tiene que implementar la empresa, tiene que evidenciar que los implementa o que los ha implementado, y el auditor lo que tiene que hacer es básicamente comprobar que hay evidencias de que esos puntos, esos requerimientos se han implementado. Después de esa revisión, después de revisar que la empresa cumple con todos los requerimientos del estándar, tiene que haber o es recomendable que exista una reunión final. En esa reunión final, se tiene que hacer, o lo habitual es hacer una presentación de los resultados, las conclusiones. En esa reunión final es conveniente que esté la dirección de la empresa para mostrar los resultados al gerente o a la gerencia. Y en esa reunión final es muy importante comentar, aunque sea de forma resumida, pero es muy importante confirmar e informar a la empresa cuáles han sido los hallazgos que se han determinado, que se han detectado durante la auditoría. Yo no sé, el número de auditorías que he hecho hasta ahora, no lo sé. Pueden ser más de 500 jornadas de auditoría y me quedaré corto, pero en todas las auditorías que he hecho hasta ahora, no recuerdo ninguna auditoría donde no haya salido absolutamente nada. Siempre ha habido alguna no conformidad o alguna observación o alguna oportunidad de mejora. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que un auditor al final tiene un punto de vista independiente. Tiene pues un enfoque muy amplio porque ha visitado muchas empresas, ha conocido muchos entornos, muchas empresas, muchas situaciones distintas, con lo cual va a ver la empresa desde un punto de vista completamente distinto al que posee la propia empresa en sí. Eso significa que durante la auditoría se van a detectar siempre hallazgos. Ya os digo, yo en todos los años que llevo auditando nunca me he encontrado un caso en el que yo no haya puesto nada como hallazgo, siempre ha salido algo. Entonces, va a ser muy común que un auditor os detecte un hallazgo y ese hallazgo lo importante es explicar en esa reunión final por qué ha salido. Siempre es importante, pues cuando salga una no conformidad, sobre todo un incumplimiento, pues que se explique a la empresa el por qué ha salido esa no conformidad. Pues si la no conformidad tiene que ver con un requerimiento que no se ha cumplido, habrá que explicar por qué la empresa no llega a cumplir con ese requerimiento. Pero es importante que en esa reunión final se explique a modo de conclusión cuáles han sido los hallazgos y dentro de los que son de los que implican incumplimiento, pues explicar el porqué, porque siempre hay un porqué y habrá que explicar el porqué. Esa explicación también se puede dar durante la auditoría, cuando se hace la revisión del cumplimiento. De hecho, suele ser así. Durante la auditoría, cuando se detecta algo, se comenta para que no haya sorpresas al final, pero al final también suele haber a modo de resumen, a modo de conclusión, de resumen ejecutivo, pues también se comenta y también se explica un poco esos hallazgos que se han detectado. Y al final, el último punto será pues un informe que contemplará o incluirá toda la información que se ha revisado durante la auditoría, los hallazgos, las no conformidades, las observaciones y las oportunidades de mejora que se hayan podido identificar. De todas estas etapas que veis en pantalla, yo siempre he dicho que para mí la más difícil y la más importante es el informe. ¿Por qué? Pues para mí la más importante es el informe porque de todo este proceso, al final, con lo que se va a quedar al cliente es con un papel, un documento que tú le vas a entregar. Un documento donde vas a incluir las conclusiones de tu auditoría, las cosas que has revisado, los hallazgos. Entonces, van a pasar los años y la empresa lo que va a tener es ese informe.
de tu cara y de tu persona seguramente no se va a acordar. Pero lo que va a tener siempre en la empresa, lo que va a quedar en la empresa de tu auditoría es tu informe. Con lo cual es fundamental que ese informe esté bien redactado, que las cosas que se pongan ahí se correspondan con la realidad. Por eso también es muy importante que durante la auditoría, a medida que vayan saliendo cosas, se vayan confirmando. Porque lo que digas al final del informe se tiene que corresponder al 100% con la realidad. Por lo que digo, porque al final la empresa con lo que se queda, tuyo, es un informe escrito por ti y eso es lo que va a quedar ahí de por vida, digamos, o va a ser el recuerdo que se va a quedar la empresa de ti y ese recuerdo, obviamente, cuanto mejor sea, mejor para ti y mejor para la empresa también. Bien, pues esto es el proceso de auditoría que, insisto, esto es lo mismo, es igual, tanto si es una auditoría de 22.301, como si es de 27, como si es de 9 del 1, como si es la auditoría de otro sistema o de otro estandarizo. El proceso siempre va a ser el mismo. Diferencias importantes entre las auditorías internas y las auditorías de certificación. Bueno, imagino que sabréis que no es lo mismo una auditoría interna que una auditoría de certificación, principalmente porque las auditorías internas las puede hacer una persona que tenga experiencia, pero esa persona puede ser un auditor freelance, puede ser una empresa consultora, pero no tiene por qué estar acreditado. En el caso de las auditorías de certificación, las entidades certificadoras que proporcionan ese servicio de auditorías tienen que estar acreditadas o deben de estarlo. Esto significa que va a haber otra entidad, una entidad acreditadora, que va a supervisar el proceso de auditoría de certificación de esa entidad certificadora. Es como si fuera el autor del auditor, que realmente no auditan, supervisan, están cumpliendo con sus procedimientos y también con los estándares que tienen que cumplir las entidades certificadoras, pero es una diferencia importante entre la auditoría interna, no tiene por qué estar acreditada, de hecho no están acreditadas. Eso significa que el proceso no está supervisado por un tercero. El proceso de certificación sí está supervisado por un tercero si la entidad certificadora está acreditada, que es lo habitual y es lo recomendable. Si tenéis alguna empresa que os proporciona un servicio de auditoría de certificación y no está acreditado, yo no os lo recomiendo. Siempre tenéis que buscar una entidad certificadora que esté acreditada, o bien por la entidad local de vuestro país o bien por otra entidad que sea de otro país, pero siempre lo recomendable es que esté acreditada. En España la entidad nacional acreditadora es ENAC, en UK es UCAS, en México, si mal no recuerdo, es EMEA, y cada país tiene su propia entidad nacional acreditadora. Y es recomendable que la entidad certificadora esté supervisada o esté acreditada por esa entidad nacional. Otra diferencia importante con respecto a las auditorías internas y las auditorías de certificación. En las internas no es necesario entregar un PAC. Es decir, cuando haces una auditoría, si se detectan hallazgos, si se detectan no conformidades, el paso habitual es, después de que se detectan esas no conformidades, el paso habitual es corregir esas no conformidades. Entonces, cuando la auditoría es de certificación, el autor os va a pedir que le mandéis un PAC. PAC son las iniciales de Plan de Acciones Correctivas. Significa que le tenéis que evidenciar que esas no conformidades que se han detectado, tenéis que evidenciarles de que se han tratado. Y en el caso de que sean no conformidades mayores, se tienen que cerrar, se tienen que tratar y se tienen que cerrar. Si es menor, no es necesario. Si puedes planificarte para cerrarlo en el futuro. Pero si es mayor, sí lo tienes que cerrar. En cualquier caso, siempre tendrás que entregar un plan de acciones correctivas, un PAC, siempre que hablamos de una auditoría de certificación. Sin embargo, si es una auditoría interna, ese PAC no es necesario, porque no entra dentro del proceso formal que está supervisado por una entidad acreditadora, con lo cual el PAC no es necesario. También se puede mandar al auditor para que lo revise, pero no es necesario y no suele ser habitual. Otra diferencia importante es que, por supuesto, los auditores de entidades certificadoras tienen que estar cualificados. Esto significa que no vale que cualquier persona pueda trabajar con una entidad certificadora. Yo, por ejemplo, que he colaborado con varias entidades y colaboro actualmente con varias entidades, cuando me he cualificado con una entidad me han pedido experiencia, me han pedido que vaya como auditor en práctica, como auditor observador, y esto siempre requiere un tiempo, es una inversión del auditor, porque todo ese tiempo no es facturable.
Y todo ese tiempo es tiempo que uno se está formando, que el autor se está formando, con lo cual no lo facturas, pero sí es una inversión porque una vez que te cualificas ya puedes empezar a auditar como auditor cualificado y obviamente a facturar. Pero en ese camino, para cualificarte, hay muchas personas que lo intentan y no todo el mundo lo consigue, porque hay una serie de requisitos, tienes que tener experiencia, tienes que demostrar también que aportas valor en las auditorías. Esto también depende mucho de la entidad certificadora, pero al final no todo el mundo puede cualificarse y el hecho de cualificarse también es algo que supervisa la entidad acreditadora. Por eso, en este caso, la cualificación de cada auditor también está supervisada. Entonces, a la entidad certificadora le interesa que el auditor que vaya a cualificar sea un auditor válido, que tenga experiencia y que cumpla con unos mínimos necesarios de requerimientos en relación a la experiencia y en relación a su formación, porque también se suele pedir una formación mínima. Sin embargo, cuando hablamos de una auditoría interna, ahí pues los requerimientos serán lo que pide la empresa donde va a hacer la auditoría interna, que ahí pues también se establece un mínimo de formación y experiencia, pero digamos que eso tampoco está supervisado, con lo cual los requerimientos son los que diga la propia empresa que va a hacer, donde va a hacer la auditoría interna. Entonces, pues esa también es una diferencia importante. Bien, no me quiero parar mucho aquí, mucho más tiempo, quiero decir, porque el siguiente punto creo que es el que más os va a interesar. Aquí es ya donde nos vamos a meter en claves que hay que tener en cuenta a la hora de realizar auditorías tanto internas como de certificación, porque esto es algo que es común. Y en esta parte es la que me quiero centrar más. Bien, porque creo que es la que más os interesa. Todo lo anterior que os he comentado también es importante tenerlo en cuenta, pero ahora nos vamos a centrar en lo que creo que es más importante. Bien, creo que os he comentado antes que cuando se hace una auditoría de la ISO 22301, veis que en la tablita hago referencia a la versión actual, la versión del 2019. Ya sabéis que hay una versión anterior, del 2012, pero esa es en la que se ha actualizado a la versión del 2019. Bien, pues aquí básicamente, lo que tenemos que usar como referencia, como guía, son los diferentes apartados que tiene el estándar, a partir del apartado 4, porque los apartados previos son apartados introductorios, donde empiezan a venir requerimientos son a partir del apartado 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ahí es donde están realmente los requerimientos del estándar. Entonces, cuando hagáis una auditoría de este tipo, o cuando un auditor os haga una auditoría de este tipo, siempre va a seguir ese orden, va a seguir el orden de los apartados del estándar. O eso es lo habitual, o eso es lo común, o eso es lo recomendable, al menos. En este orden, lo primero que se va a pedir siempre es el alcance. ¿Cuál es el alcance del sistema? Porque el alcance a lo mejor puede ser un servicio, de todos los que hay puede ser un servicio, pueden ser varios, pueden ser todos, pero hay que aclarar cuál es el alcance del sistema y ese alcance tiene que estar documentado, porque eso es un requerimiento, ese es uno de los requerimientos del estándar, que el alcance del sistema esté documentado. Cuando hablamos de la ISO 22301, que ya sabéis que es el estándar de continuidad de negocio, aquí hablamos que el alcance se basa en servicios. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Una empresa que proporciona pues un valor a un cliente está proporcionando realmente unos servicios. Para esos servicios, pues obviamente generalmente habrá un SLA donde la empresa se comprometa a proporcionar un nivel de porcentaje de disponibilidad del servicio y eso, pues, para garantizar de alguna forma que se va a cumplir con ese SLA, muchas empresas lo que están haciendo es implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio basado en la ISO 22801, porque el estándar de alguna forma te ayuda a seguir una guía, unas reglas, que son las que se definen precisamente como requerimientos en la ISO 22701. Entonces, al final lo que vas a seguir es una guía, una serie de reglas que son las que tienes que implementar para cumplir un mínimo para un sistema de gestión de continuidad de negocio. Y dentro de esos mínimos, lo primero que hay que definir es el alcance, que el alcance, ya sabéis, se basa en servicios, los servicios que proporcione la empresa a sus clientes. Una vez que hemos definido claramente el alcance y que lo hemos documentado, también es importante identificar el contexto interno y el contexto interno. Esto significa básicamente, resumiéndolo mucho, a que hay que identificar cuáles son las partes interesadas.
Una parte interesada es cualquier entidad que afecte a la empresa o que se vea afectada por la empresa. Puede ser una parte interesada de un empleado, puede ser un vecino, por ejemplo, porque si estamos en una empresa donde hay viviendas residenciales y puede haber por ahí vecinos y hacemos ruido, pues podemos afectar a los vecinos, podemos molestarle a lo mejor y eso puede tener una repercusión en la comunidad, que nos denuncien o que se quejen o que haya alguna reclamación, con lo cual todo lo que sea una parte interesada significa, pues eso, alguien que nos pueda afectar o que le podamos afectar nosotros a ellos, y hay que identificar esa parte interesada porque eso va a determinar también nuestro contexto interno a nivel de empresa, por ejemplo, empleados, socios, cualquier parte interna interesada, y también contexto externo, clientes, proveedores, vecinos, como os comentaba antes, de una comunidad donde exista, donde esté la empresa. Todo eso hay que identificarlo y todo eso también hay que documentarlo. Otro requerimiento importante también, ya veis que sigo un orden, ese orden, insisto, es el que marca el estándar, porque cada uno de los apartados define una serie de requerimientos. El siguiente punto es la implicación de la dirección. Bueno, no lo he dicho, disculpadme, pero los dos primeros puntos, el del alcance documentado y el de la... Uy, perdón, se va para atrás. Dos puntos importantes que no he comentado, el del alcance documentado y el de la identificación de las partes interesadas, eso iría dentro del punto 4, dentro del contexto de la organización. De todas formas, también os comento que estoy resumiendo esto mucho. O sea, si tengo que contaros en detalle el estándar completo, necesitaré una semana. Estoy yendo a los puntos que son más importantes, a los puntos que son clave. Estoy resumiéndolo mucho. Pero digamos que dentro del apartado 4, del contexto de la organización, ahí los requerimientos, por una parte sería tener el alcance documentado y por otra parte identificar las partes interesadas, el contexto interno y el contexto externo, interno y externo. Ahora, si vamos al siguiente punto, el punto del liderazgo, ahí lo que nos pide el estándar es que, y esto es muy importante también, nos pide el estándar la implicación de la dirección. Esto es importante porque al final hay una serie de decisiones que se tienen que tomar dentro del sistema, del SGN. Esas decisiones que las tiene que tomar es dirección. Por eso, al principio del proyecto tiene que haber un liderazgo, tiene que haber un compromiso de la dirección en proporcionar los recursos que sean necesarios, en proporcionar o apoyar al sistema en todo lo que requiera. Entonces, esa implicación, ese liderazgo de la dirección es fundamental dentro de este sistema. Otro requerimiento dentro del liderazgo es la definición de una política de continuidad de negocio. Esta política, además, tiene que distribuirse a todas las partes interesadas dentro de ese contexto interno y externo. Y lo que suelen hacer las empresas para publicar esa política, que tiene que estar también documentada, lo que se suele hacer y lo que debe de comprobar el autor es si esa política está publicada en su página web. Si no está publicada, pues habrá que, como autor, tendréis que preguntar a la gente si conoce, si existe una política de continuidad, dónde está publicada, si está en la intranet, si está en la extranet. Con respecto a la implicación de la dirección, un auditor, ¿qué tiene que revisar o cómo puede comprobar un auditor que la dirección está implicada? Pues yo lo que suelo hacer es, primero, si hay una reunión para la auditoría, pues, y no está presente dirección y nunca ha firmado ningún papel, no está presente en las reuniones del comité y no veo ninguna presencia de dirección, pues eso es lo que me está indicando es que no hay implicación. Pero si por el contrario dirección está presente en la reunión inicial, está presente en la reunión final, además durante la auditoría participa, le hago consultas, le pregunto y sabe responderme, porque eso también es fundamental, hablar con cada o entrevistar a cada interlocutor, a cada parte implicada en el sistema. Pues eso me da a entender que efectivamente hay una implicación y hay un liderazgo por parte de la dirección. Y eso me va a valer como evidencia de que la empresa está cumpliendo con ese requerimiento. Importante, cuando veáis que hay algún requerimiento que la empresa no está cumpliendo, eso automáticamente es incumplimiento. Significa que es no conformidad. Por ejemplo, desde los puntos que hemos visto hasta ahora, si la empresa no tiene un alcance documentado o no tiene las partes interesadas identificadas, pues eso va a implicar una no conformidad mayor o menor. Lo de mayor o menor dependerá de hasta qué grado está incumpliendo ese punto, pero puede ser una conformidad seguro y mayor o menor dependerá de la gravedad del incumplimiento.
Con los roles y responsabilidades, pues ahí obviamente el auditor tendrá que comprobar si a nivel interno se han definido roles y responsabilidades. El estándar no te dice qué roles tienes que definir, pero sí tienes que definir tú los roles y responsabilidades que tenga cada rol a nivel interno, pero esos roles pueden ser los que buenamente quiera definir la empresa. Gestión documental no, perdón, me he ido a otro punto. Objetivos de continuidad de negocio, esto ya estaríamos en el apartado 6, en el de planificación. Los objetivos de continuidad de negocio, aquí un auditor lo que tiene que revisar es si la empresa ha documentado cuáles son sus objetivos de continuidad de negocio y si hace una monitorización y un seguimiento del cumplimiento de esos objetivos. Los objetivos, obviamente, tienen que estar alineados con el negocio. No me valen, a mí como auditor digo, y a vosotros tampoco os deberían de valer. No vale objetivo, definir como objetivo e implementar el SGCN, que eso pues hay muchas empresas que lo definen. A ver, ¿es un objetivo? Sí, pero no es un objetivo que te va a ayudar a mejorar el sistema. Tienes que definir cosas que sean más prácticas. Por ejemplo, puede ser un objetivo si yo me he comprometido con mis clientes a definir un SLA con un tanto por ciento de disponibilidad y que voy a recuperar el servicio si se cae, se interrumpe, si hay problemas, me comprometo a restaurarlo, por ejemplo, en 2 horas, pues puedo establecer como objetivo, en lugar de 2 horas, 1 hora. O en lugar de un tiempo, reducir ese tiempo. Eso sí me puede ayudar a mejorar el sistema desde el punto de vista de la continuidad de negocio. Entonces, como auditor, primero, el objetivo, bueno, tienen que estar definidos los objetivos a nivel anual. Esos objetivos tienen que estar documentados. Y esos objetivos tiene que haber evidencias, la empresa tiene que evidenciar de que está haciendo un seguimiento. ¿Por qué? Pues porque si pasan 6 meses y haces un seguimiento del objetivo y compruebas que está al 10% y el objetivo es anual y han pasado 6 meses y está al 10%, significa que no vas a un buen ritmo, vas muy lento. Si vas con esa tendencia no vas a conseguir el objetivo porque ha pasado la mitad del tiempo y vas al 10%. Pero si pasa lo contrario, si han pasado 6 meses y has conseguido ya el 50%, eso significa que muy posiblemente lo vayas a conseguir. Entonces es fundamental que haya un seguimiento y es fundamental desde el punto de vista de la auditoría que el auditor compruebe que se está haciendo ese seguimiento, o bien con acta de reuniones, o bien con seguimientos que se hagan a nivel interno, pero siempre tiene que haber evidencias, que eso es fundamental para un auditor. Siempre la empresa tiene que evidenciar las cosas que hace y eso pues se consigue con registros, o bien con ficheros Excel, o bien con actas de reuniones, pero siempre es muy importante que se haga un seguimiento y que la empresa evidencie que se está haciendo ese seguimiento. Bien, entrando ya en la parte de soporte, en el apartado 7, aquí se habla de competencia y concienciación. Aquí es básicamente un auditor lo que tiene que comprobar es que la gente está concienciada, que hay planes de concienciación, que hay a lo mejor también pues alguna actividad para comprobar que la gente está concienciada, por ejemplo con pruebas de tipo test, que eso también se puede asociar con KPIs. El auditor tendría que comprobar que esos KPIs existen. También podría hacer el auditor pues hablar con la gente, consultar con la gente, hablar con la gente para ver qué nivel de conciencia tienen, si saben dónde están las políticas, si saben dónde están los procedimientos. En el sitio también tenemos el protocolo de comunicaciones, que esto básicamente pues que la empresa tenga una manera para comunicar, para hacer comunicados internos y externos relativos al SGCN. Esto también suele estar documentado, aunque no es obligatorio, pero sí es buena idea tener un procedimiento que esté documentado donde se indique cómo se van a hacer los comunicados a nivel interno y externo. Comunicados, obviamente, si se produce un evento disruptivo, pues habrá que comunicar a nivel interno y a nivel externo, pues a quién no, le vamos a comunicar el evento disruptivo, por ejemplo, a un cliente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a lo mejor a través de correo electrónico. ¿Quién lo va a hacer? Pues a lo mejor el responsable del sistema de gestión de control de negocio. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues cuando se produzca un evento disruptivo. Todos estos parámetros son los que tenéis que definir en un protocolo de comunicaciones. Todos estos parámetros son los que un auditor tiene que comprobar si la empresa ha definido. Si no lo has definido, pues ahí habrá que valorar si ponerlo como una conformidad o ponerlo como una observación. Pero eso es también un requerimiento en el estándar, de tener un protocolo de comunicaciones. Otro requerimiento dentro del apartado 7 es lo relativo a la gestión documental.
Aquí lo que nos pide el estándar, lo que tenéis que revisar como auditores, básicamente es que haya un sistema para documentar, para tener los documentos con un formato, que ese formato sea el mismo para todos los documentos, que haya una forma para nombrar, una nomenclatura para ponerle un nombre a los documentos, para controlar las versiones, para controlar los cambios. Todo eso es lo que se maneja ahí y todo eso es lo que se puede gestionar a través de un procedimiento, y eso es lo que como auditor tendréis que revisar. Si la empresa tiene un procedimiento para la gestión documental. Y en el apartado 8, aquí damos ya el salto a lo que es más específico de este estándar. Aquí hablamos ya del análisis de riesgos, del VIA, de la estrategia, de los planes de continuidad y de los planes de recuperación. Estos 5 puntos, el análisis de riesgos, el VIA, la estrategia, los planes de continuidad, los planes de recuperación, insisto, toda esta línea, todos estos puntos, son específicos de continuidad de negocio. Los anteriores, algunos también son específicos de continuidad, como por ejemplo los objetivos de continuidad, pero son también comunes a otros estándares. Estos puntos ya sí son más concretos de la continuidad y de la ISO 22301. En el AR, ¿qué hay que revisar en el AR? Análisis de riesgos. Pues básicamente hay un método para realizar análisis de riesgos. Ese método también tiene que estar documentado. Dentro de ese método tenéis que identificar riesgos de los servicios que están dentro del alcance del sistema. En el BIA, el Business Impact Analysis, o el análisis de impacto en el negocio, hay que identificar cuál es el impacto, es decir, en el análisis de riesgos se identifican los riesgos, en el BIA se identifica, en el caso de que se produzcan esos riesgos, cómo los van a impactar. En el BIA, básicamente, en esta etapa lo que tenéis que revisar es que se hayan determinado plazos, RPOs. Aquí ese es el parámetro básicamente que tenéis que ver si una empresa ha calculado, ha determinado para cada servicio. Porque si hay varios servicios, esos servicios tendrán unas actividades, o esos servicios se llevarán a cabo porque hay unas actividades que están dando soporte a ese servicio, y esas actividades también tendrán unos recursos o unos activos. Entonces, para esos servicios al final hay que determinar el RTO. ¿Qué es el RTO? El RTO es el tiempo que pasa desde que se cae el servicio o la actividad hasta que se recupera a un nivel aceptable. No tiene por qué ser al 100%, pero sí a un nivel en el que yo ya puedo seguir funcionando. Aunque sea un nivel degradado, pero ya puedo seguir funcionando. Entonces, como auditor, aquí lo que tenéis que buscar es que haya un método también que esté documentado para llevar a cabo el VIA, pero al final aquí lo que me interesa también, además del método documentado, es que se hayan determinado el impacto. El impacto en base a... El impacto, bueno, también no os he dicho, pero el impacto puede haber diferentes tipos de impacto legal, impacto financiero, impacto reputacional que afecta a la imagen, pero si eso se ha definido en la metodología del VIA, para llevar a cabo el VIA, pues al final el resultado de eso es un Excel, una tabla, donde se va a indicar para cada servicio cuál es su RTO. Si no ha hecho eso en la empresa, eso directamente es una no conformidad. O si no tiene documentado el método, eso directamente va a ser una no conformidad. Ese método, además, hay empresas que tienen un único método para el análisis de riesgo y el VIA. Hay empresas que tienen métodos independientes, pero hay otras empresas que lo unifican todo en un único método o metodología de análisis de riesgos y del VIA. Entonces, si no existe ni de forma integrada ni de forma separada, eso siempre va a ser una no conformidad, además de las importantes, porque estos puntos ya sabéis que son los más importantes de la 21101. Una vez que se ha hecho el análisis de riesgos y el VIA, el siguiente punto es definir la estrategia. Es decir, si yo he identificado riesgos, si he identificado cuál es el impacto que tiene, el tipo de impacto, cómo me va a afectar, los plazos, los tiempos. El siguiente punto es tomar decisiones. Es decir, el siguiente punto, después de analizar el riesgos e impacto, es decir qué voy a hacer. Eso es la estrategia. Tengo que definir una estrategia. La estrategia puede ser, por ejemplo, si me voy a llevar mi infraestructura, a lo mejor lo tengo en on-premise, lo tengo en local, y a lo mejor la estrategia que tengo que seguir es llevármelo a la nube, porque he visto que los riesgos que tengo en local son muy grandes, o el impacto reputacional que puedo tener si ocurre algo en mi infraestructura puede ser muy negativo, con lo cual la estrategia que defino pues, va a ser o puede ser llevármelo todo a la nube, porque ahí va a estar pues segurizado o mejor segurizado, va a ser un proveedor que está certificado también en ISO
en ISO 22101, con lo cual me da ciertas garantías a mí y a mis clientes. Entonces, eso puede ser una estrategia. Y como auditor, pues tendré que revisar, obviamente, una de las cosas que tendré que preguntar es cuál ha sido la estrategia después del análisis de riesgos y del día, cuál ha sido vuestra estrategia. ¿Dónde está documentada? ¿Qué decisiones habéis tomado? ¿Ha estado implicada dirección en esas decisiones? Que ya sabéis que dirección tiene que estar implicada desde el principio hasta el final. Entonces, dentro de esa estrategia tengo que ver que efectivamente, como evidencia, tengo que ver qué decisiones se han tomado y quién ha actuado, quién ha participado en esas decisiones, que uno de los entes, uno de los roles que tienen que estar en esas decisiones, ya sabéis que es dirección. Y los últimos pasos ya, pues van a ser la definición o el desarrollo de los planes de continuidad y de los planes de recuperación. Esos planes, como auditores, tenéis que ver también que están documentados. Es decir, tenéis que ver como auditor si existe un plan de continuidad y si existe un plan de recuperación. ¿Cuál es la diferencia entre un plan de continuidad y un plan de recuperación? Bueno, el plan de continuidad es simplemente dar una respuesta. Se produce una interrupción del servicio y yo tengo que reaccionar de forma inmediata para dar una solución, aunque sea temporal, pero por lo menos que pueda seguir funcionando. Eso es el plan de continuidad, básicamente. Y eso es lo que tiene que tener la empresa y eso es lo que como auditor tenéis que revisar si existe. El plan de recuperación es otro plan independiente, puede ser independiente, aunque hay empresas también que lo integran, tienen dentro de un plan de continuidad tanto la continuidad como la recuperación, pero hay empresas que tienen un plan de recuperación y el plan de recuperación es volver a la normalidad, es decir, que todo vuelva tal y como estaba antes de la interrupción. Si yo en mi plan de continuidad lo que hago es que paso toda mi infraestructura a una infraestructura alternativa, que tenga un CPD alternativo, pues el plan de recuperación lo que va a decir es que tengo que volver al CPD original, al CPD inicial, al principal. Entonces, pues eso también tiene que estar documentado. En el plan de continuidad y recuperación tengo que identificar todos los roles que participan, todas las acciones en detalle que se van a llevar a cabo, los plazos, las actuaciones, todo eso como auditor tenéis que revisar si se contempla en ambos planes. Luego también es fundamental que se prueben esos planes. Como auditores tendréis que comprobar si la empresa ha aprobado esos planes de continuidad. En un plan de continuidad lo que se suele hacer también es identificar todos los escenarios de desastre o todos los escenarios que pueden provocar una interrupción. Por ejemplo, que falle el CPD o que falle un sistema del CPD o que la oficina donde está el CPD se destruya, pero al final se identifican diferentes escenarios. Vosotros como auditores tenéis que, obviamente, revisar si dentro del plan de continuidad se han identificado diferentes escenarios o si solamente se ha identificado un escenario, podréis ayudar a la empresa también a que identifique otros escenarios. Pero al final, en ese plan de continuidad tiene que identificarse diferentes escenarios de interrupción. Y en las pruebas, pues lo que suelen hacer las empresas es planificarse a un tiempo, por ejemplo, 3 años porque es el tiempo de vigencia del certificado de la ISO 22101, pero se suele establecer una planificación para en ese tiempo, 3 años, probar todos los escenarios. Si la empresa no ha hecho una prueba de un plan de continuidad, significa que no puede evidenciar de que ese plan está funcionando, con lo cual sería una conformidad. Porque si tú, imaginaros, siempre pongo el ejemplo del avión. Te montas en el avión y lo primero que hacen cuando te sientas en el avión es la azafata que te explica, pues la azafata o azafato que te explica cómo tienes que ponerte el chaleco salvavidas, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo te lo tienes que poner? Bueno, pues imaginaros que os montáis en el avión y no os explican eso y el avión, pues hay un problema y os tenéis que buscaros la vida vosotros, buscar el chaleco salvavidas y poner vosotros el chaleco salvavidas. Sería un desastre. Porque incluso ahora, explicando la azafata o el azafato, dónde está y cómo se tiene que utilizar, incluso así, nadie se lo sabe poner, pues imaginaros que eso, no hay una persona que al principio del vuelo os explique dónde está y cómo se utiliza. Pues sería un caos, sería horrible. Pues esto es igual. Esto, si tenéis un plan de continuidad y nunca lo habéis probado, no vais a saber si funciona. Entonces, como auditor, tenéis que evidenciar que la empresa, o tenéis que comprobar, mejor dicho, tenéis que comprobar si la empresa evidencia que prueba sus planes de continuidad. Y esos planes tienen que estar basados en escenarios. Escenarios que, si vosotros veis que alguno no ha contemplado, pues podéis proponer, a través de una observación, por ejemplo, pues podéis proponer que contemple otros escenarios adicionales.
Otros puntos importantes, métricas, bueno, todos estos puntos, pruebas, hasta las pruebas sí es también del apartado 8, esto no lo he dicho, pero las pruebas también serían del apartado 8. Del 9 ya entramos en las métricas, en las autoridades internas y la revisión por dirección. Fijaros que aquí hablo de la autoridad interna, porque esto también es un requerimiento del estándar. No es lo mismo una auditoría de certificación que una auditoría interna, eso ya lo sabéis, pero al final es un requerimiento dentro del estándar hacer auditorías internas. También es un requerimiento hacer revisiones por dirección. Todo esto está dentro del apartado 9 del estándar. En la revisión por dirección, esto es básicamente, hay una serie de puntos que hay que revisar y esos puntos lo define en el estándar en el punto 9, en el punto 9.3 o 9.4, si mal no recuerdo, 9.3. Entonces, pues esos puntos en esa revisión tiene que estar presente dirección, porque dirección tiene que dar el visto bueno a esos puntos que se van a revisar. Lo de las métricas que os comentaba antes, esto simplemente pues hay una serie de puntos que hay que medir si la empresa está cumpliendo o está implementando. Entonces, esas métricas nos va a ayudar a conseguir que el sistema se implementa y es eficaz y es eficiente. Como auditores, para las métricas, pues tendréis que ver si la empresa ha definido KPIs. Si para esos KPIs hay unos márgenes de valores umbrales, valores objetivos, recursos para hacer esas mediciones. Todo eso es lo que tenéis que comprobar si la empresa tiene para las métricas. Para la auditoría interna, como auditor, lo que tendréis que comprobar es si se ha hecho esa auditoría interna y si el proceso que os he comentado antes de la planificación, de la reunión inicial, del cierre, del informe final, tendréis que comprobar si al final se ha llevado a cabo. Y en la revisión por dirección como auditor también tendréis que revisar si hay un acta de esa revisión en la que ya haya participado la dirección, que se haya hecho la revisión por dirección, revisando los puntos que dice el estándar y que haya estado presente en esa revisión por dirección la dirección. Y el último requerimiento, la gestión de acciones correctivas, esto ya estaría dentro del último apartado, el apartado 10. Ahí lo que se trata básicamente es de, para todos los incumplimientos, para todos los hallazgos que se han detectado en pasos anteriores, lo que hay que hacer es corregir esos hallazgos. Para esos hallazgos es importante analizar la causa raíz del incumplimiento, corregirlo y implementar acciones para que eso no se vuelva a repetir más en el futuro. Entonces, como auditores, lo que tendréis que revisar es si la empresa tiene un procedimiento para gestionar esas acciones correctivas y para corregir esos hallazgos que se hayan detectado. Esto se suele documentar y además también suele haber un registro de las acciones correctivas. Si la empresa no tiene ese procedimiento y no tiene ese registro de las acciones correctivas, podríais poner también una no conformidad. Bien, pues un último punto antes de pasar a las preguntas y respuestas. A ver, esto de la regla de las 4 Hs, esto es algo que yo aprendí cuando empecé a auditar hace ya muchos años y es algo que yo siempre suelo tener en mente. Y esto es lo que yo os recomiendo que tengáis como auditores siempre en mente. Las reglas de las 4 Hs es importante porque es importante recordarlas porque un auditor tiene que tener humanidad. Es decir, un auditor tiene que saber contextualizar. No es lo mismo auditar una empresa de 5 trabajadores que una empresa de 1000 trabajadores. El estándar es el mismo, pero hay que saber contextualizar y siempre hay que empatizar con la gente porque esto al final vas a hablar con gente, tienes que saber transmitir, tienes que saber escuchar, tienes que saber comprender, esto es fundamental. Independientemente de lo bueno que seas a nivel técnico, siempre tienes que ser también buena persona y hay que saber tener humanidad. Por supuesto, también hay que ser humilde, hay que tener humildad, porque es cierto que cuando adquieres cierto bagaje, cuando adquieres cierta experiencia, cuando has auditado ya grandes clientes, pues a lo mejor te puedes sentir muy poderoso. Esto es como los futbolistas, ¿no? Un auditor no es como un futbolista, pero también puede tener el ego muy alto si no lo sabe controlar. Y eso es importante controlarlo porque al final la imagen que das al cliente es también algo importante. O sea, no puedes transmitir a un cliente la imagen de que eres un jugador de fútbol, eres un auditor. Eres un auditor que estás intentando de proporcionarle un beneficio, que estás intentando añadirle valor. Y esa es la humildad con la que tienes que ir a todos los sitios donde vayáis como auditor.
independientemente de la gorra que tengáis o de la entidad con la que estéis colaborando o la empresa que estéis auditando, siempre tenéis que presentar humildad, siempre tenéis que ser humildes en ese sentido. También tenéis que ser honestos, hay que demostrar siempre máxima transparencia. Esto además es algo también que es bueno que transmitáis al cliente, porque si sois vosotros transparentes, el cliente también se va a abrir a ser transparentes con vosotros. Y si hay esa relación de honestidad en los dos sentidos, la auditoría va a ser mucho más productiva, porque si tú te abres al cliente, él se va a abrir a ti y seguramente vas a detectar cosas y vas a ver cosas que de otra forma serían más complejas o serían más difíciles. Con lo cual, esa honestidad en ambos sentidos es fundamental. Y por último, algo que también para mí es muy importante en las auditorías es mantener cierta línea de humor. O sea, las auditorías no te puedes comportar como un Robocop. Tienes que comportarte como una persona y tienes que saber, como decía antes, tienes que saber transmitir, tienes que saber escuchar. Y para establecer cierta empatía es muy importante, y esto en base a mi experiencia, el intentar de utilizar palabras que sean sencillas, de intentar reír a la gente también, sin ser un payaso, porque tampoco es el objetivo, no te pagan para ser un monólogo, pero sí te pagan para comprobar que la empresa está cumpliendo con un estándar, y mientras mayor cercanía tengas con el cliente, mientras te vea el cliente también con esos ojos de amigo o de persona que viene a ayudarte, eso se consigue con el humor, pues mientras esa relación esté más clara, más información vas a poder capturar, más precisa, y eso te va a ayudar de mejor manera a comprobar si la empresa cumple con el estándar. Con lo cual, estas son las reglas de las 4H que yo os recomiendo que tengáis siempre presente en mente y que yo creo que os van a ayudar siempre a mantener o a seguir este proceso de auditoría. Bien, pues ahora vamos con la última sección del webinar, que es la de preguntas y respuestas. Ahora es vuestro momento, es el momento de que me preguntéis lo que queráis y vamos a estar unos 5 o 10 minutillos para responder a vuestras preguntas. Bueno, a ver, voy a ver qué preguntas me hacéis por aquí, por el chat. Y voy a intentar de dar respuesta, al menos las preguntas que tengan que ver con el webinar. A ver, preguntas. Veo que estáis haciendo muchas preguntas. No sé si me va a dar tiempo de responder a todo, pero voy a intentarlo. A ver, Adriana me pregunta qué es el BIA. Vale, el BIA, esto es uno de los requerimientos más importantes de la ISO 22301. BIA son las iniciales de Business Impact Analysis. Esto en castellano significa análisis de impacto en el negocio. Esto del BIA básicamente es identificar para cada servicio se puede interrumpir y esa interrupción puede tener un impacto. Hay diferentes tipos de impacto. Hay impacto financiero, impacto legal, impacto reputacional que afecta a la imagen, pero cada impacto al final va a tener una repercusión y esa repercusión es la que se puede calcular a nivel de RTO. El RTO es lo que os comentaba antes, que es el tiempo que transcurre desde que se me cae un servicio hasta que lo recupero a un nivel aceptable. Aunque no sea al 100%, aunque el servicio o la actividad esté degradado, pero por lo menos ya puedo seguir funcionando. Eso es básicamente, a grosso modo, el BIA. Hay por ahí otro webinar que es específico del BIA, que también impartí yo, imagino que se volverá a repetir. El BIA es un proceso complejo y podría estar una semana entera hablando de lo que es un BIA, pero bueno, esa pincelada espero que te sirva, Adriana, para saber qué es el BIA y lo que significa el BIA. Más preguntas. Ciro me pregunta lo siguiente. Ciro me pregunta, según tu experiencia, ¿cuál sería el tiempo aproximado de una auditoría de SGCN? El tiempo aproximado, Ciro, suele ser aproximadamente de una jornada, un día. Depende también del tamaño de la empresa, porque si es una empresa grande serán más jornadas, pero una empresa mediana, grande, bueno, mediana mejor dicho, pequeña, mediana, suele ser una jornada. También es cierto que si hablamos de una auditoría de certificación, siempre la primera auditoría, la auditoría inicial, suele haber dos fases, fase 1 y fase 2. La fase 1 suele ser revisión documental, con lo cual se suele hacer en media jornada, 0,5 media jornada, y fase 2 suele ser una jornada aproximadamente. Depende, insisto, del tipo de empresa, del tamaño de la empresa, pero suele ser una jornada. Entonces, si hablamos de una auditoría de certificación, la primera auditoría, la inicial,
suele ser una jornada y media. Pero si es una auditoría interna, lo habitual es una jornada. Bien, más preguntas. José Manuel me pregunta que he hablado de otros estándares, además de la ISO 22701, además de ese estándar que he dicho otros estándares. Bueno, otros estándares que he dicho es la ISO 27001, que es la de seguridad de la información, la ISO 9001, que es la de gestión de calidad, la ISO 14001, que es la de gestión medioambiental. Esos son los estándares que he comentado, que yo recuerde. Más preguntas. Mariano me pregunta, ¿nos puedes ampliar o aconsejar cómo realizar las pruebas del BCP? Bueno, BCP son las... Perdón, BCP son las iniciales de Business Continuity Plan, es decir, son las iniciales de Plan de Continuidad de Negocio. Y consejos para realizar las pruebas. Bueno, para mí el consejo más importante es definir una planificación. Ya sabéis que puede haber diferentes escenarios. La planificación, pues tienes que indicar cada año, por ejemplo, cuáles son los escenarios que vas a probar. Las pruebas no tienen por qué ser reales, pueden ser simuladas, pueden ser incluso que se siente la gente en una mesa y se ponga la gente a hacer un brainstorming, una lluvia de ideas para saber qué se haría, con lo cual la prueba no tiene por qué ser real. Si es real y se puede hacer real, mucho mejor. Si la prueba es simplemente pasar de un CPD a otro, pues esa prueba se puede hacer real en un tiempo, en unos márgenes, en unos días en los que no afecte o no haya una implicación en el servicio. Por ejemplo, si lo haces un fin de semana, pues a lo mejor no tiene repercusión, pero esas pruebas se pueden simular, no tienen por qué ser reales. Si se pueden hacer reales será lo ideal y si no, pues se puede simular. Importante en las pruebas es siempre un informe con las pruebas que se hayan hecho, las acciones que se han llevado a cabo, con las personas que hayan participado. Si se ha implicado algún proveedor o alguna parte interesada, también se puede poner. Y muy importante para mí en el informe tiene que poner los plazos, los tiempos que habéis llevado a cabo, los tiempos los que han sido necesarios para llevar a cabo la prueba. ¿Por qué es importante? Porque si en una prueba tardas una hora en hacer la prueba, está claro que en un entorno real menos de ese tiempo no vas a tardar. Entonces, eso te puede ayudar también para recalcular o para redefinir o para ser más precisos a la hora de saber en un entorno real qué tiempo necesitarías para volver a la normalidad. Con lo cual, esos tiempos en las pruebas también son fundamentales. Más preguntas. A ver, Nalini me pregunta lo siguiente. En una auditoría interna, si no es necesario la entrega de PAC, ¿cómo se sabe o se conoce el proceso de solución de los hallazgos detectados si no se entrega el PAC? Bien, muy buena pregunta, Nalini. Todas las preguntas anteriores también son buenas, pero esta me parece muy buena pregunta también. A ver, en una auditoría interna, efectivamente, como decía antes, no es obligatorio entregar el PAC. Ahora, ¿cómo se puede evidenciar que se han corregido las desviaciones? Bueno, si acordáis, antes en el proceso cuando os he comentado todas las etapas del estándar, todas las etapas en las que tenéis que tener en cuenta a la hora de auditar el estándar, había una parte de gestión de acciones correctivas. Ahí os comentaba que tiene que haber un listado, un registro de acciones correctivas. Entonces, en la auditoría interna, si salen hallazgos, se tienen que registrar de acuerdo a ese procedimiento de gestión de acciones correctivas. Entonces, como auditor interno, lo que tenéis, o como auditor, lo que tenéis que hacer es revisar si después de la auditoría, ya sea el interno o ya sea la de certificación, si se han registrado en ese listado, en ese registro, si están incluidas en ese registro y si en ese registro se han incluido el análisis de la causa raíz, la corrección y la acción correctiva. Si existe ese listado y si se ha indicado ahí el estado que se ha corregido, pues eso ya te vale como evidencia, aunque no te entregue el PAC, pero eso ya te vale como evidencia de que ha habido un tratamiento o una acción correctiva para el tratamiento de ese hallazgo o de esa no conformidad. Esa podría ser la prueba, esa podría ser la evidencia. Porque el PAC, ya sabéis, el PAC no es obligatorio. Bien, una última pregunta. Reina Patricia me pregunta lo siguiente. ¿El plan de contingencia es el mismo que el plan de continuidad? Esto es un tema formal, es decir,
A ver, el plan de continuidad generalmente, y esto a nivel histórico, el plan de continuidad lo engloba todo. Plan de contingencia, plan de recuperación, lo engloba todo. Ahora, efectivamente, suelen ser cosas distintas, aunque sea a nivel de literatura. El plan de continuidad define qué tienes que hacer para que si ocurre algo puedas volver a proporcionar el servicio, aunque sea a un nivel degradado. Eso también puede incluir el plan de recuperación para volver a la normalidad. El plan de contingencia va más en la línea de si en tu plan de continuidad defines diferentes contingencias, defines diferentes escenarios que pueden implicar una contingencia. Hay empresas que para esas contingencias definen planes independientes, aunque esto al final es todo lo mismo. Es decir, al final, si en tu plan de continuidad identificas diferentes escenarios y para cada escenario, en tu plan de continuidad, defines cuáles son las acciones que vas a llevar a cabo para volver, o sea, para dar respuesta y para volver a la normalidad, si al final todo lo incluyes en el mismo documento y lo llamas plan de continuidad, eso ya es suficiente, eso ya vale. Lo puedes llamar de diferentes formas, pero al final todo es lo mismo. Al final es identificar diferentes escenarios, para cada escenario ver cuáles son las acciones que vas a llevar a cabo para dar respuesta y para volver a la normalidad. Y por supuesto siempre, ya sabéis, las pruebas con sus escenarios, con sus plazos, con sus tiempos, eso también es súper importante. Bien, pues con esto ya me gustaría estar con vosotros mucho más tiempo, os lo prometo, pero ya hemos llegado al plazo, ya hemos llegado al tiempo tope, así que muy a mi pesar tenemos que dejarlo aquí. En cualquier caso, quiero agradeceros vuestra presencia, quiero agradeceros también el tiempo que habéis estado aquí conmigo hasta el final. Y nada, también quiero desearos a todos que tengáis unas buenas vacaciones y que cuando volvamos a vernos después de las vacaciones que tengáis todas las pilas recargadas y espero también, por supuesto, haber conseguido el objetivo que os decía al principio, el objetivo ese personal, de haber aportado algo positivo, que esto os haya servido de algo positivo. Y espero también volver a veros en el siguiente webinar, que será dentro de unos meses, porque ahora ya tenemos las vacaciones de verano. Así nada, muchas gracias a todos y hasta la siguiente. Bye bye, gracias, un saludo, hasta ahora.